Si quieren, búsquenlo ahí. Habla en Ezequiel, creo que es en Ezequiel 24. Habla en Isaías. En Ezequiel dice él que Jehová tiene su espada y cortará al justo como al injusto. En Isaías 34 dice: Jehová tiene una espada y tiene que llenarse de sangre, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y matanza. Ahí habla de la espada de Jehová. Entonces, una gente que lea eso puede decir, pero venga, que si ese Dios, ¿cómo es que mata con espada? ¿Cómo es eso? Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesucristo habla de un amor. Empieza Juan, el libro de Juan, diciendo que en el principio era el verbo, que yo le cambio el verbo y le pongo el amor y hace más sentido para mí. Y le voy a explicar por qué. Ahí en Juan, cuando Juan habla, en el principio era el amor, y el amor era Dios, y el amor estaba con Dios. Y el amor vino y habitó entre nosotros y se hizo carne. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en el versículo 10 dice que él ya en el mundo estaba, el amor ya en el mundo estaba. Y por él, todo lo que fue hecho ha sido hecho a través de él. Dice, a lo suyo vino el amor y los suyos no lo reconocieron. Ustedes, esa es mi opinión. Si usted cambia el verbo, va a entender que el amor estaba desde el principio, porque por amor fue que el Padre creó todas las cosas. Pero entonces tú tienes un Dios aquí que tiene una espada y que se aira y que mata a todo ser viviente que no le obedezca. Y además te exige a ti que mate otro ser viviente para él satisfacerse y para perdonarte por un año o por un mes. Y tú tenías que seguir haciendo esos sacrificios. Que yo no sé cómo es que esta gente en las iglesias no despiertan a eso, señores. Pero lo que les ha dicho de la espada de Jehová, esa espada es física y mata. Tiene dos filos y mata. Entonces, para que tú veas, cuando tú lees eso del Antiguo Testamento y ves toda esta sangre aquí, pero alguien allí se para en el púlpito. En el principio eran los judíos que defendían a ese diablo, a ese demonio que aceptaba sacrificio. Que hoy en día esos sacrificios son diabólicos, satánicos, son malos. Pero en la antigüedad, de alguna forma, eran brillantes, eran bien bonitos y eran bien misericordiosos. Entonces, cuando viene Jesucristo aquí, habla totalmente diferente y se enfrenta con toda esta gente que hacían toda esa cosa allá en el templo. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, ahí va Jesucristo y patea la mesa y libera las palomas y los ovejos y todo eso. Y está bien enojado. Y viene el narrador y dice, el que está escribiendo, que yo sé que eso no lo escribió Juan. Oh, como está escrito, celo tengo por mi casa. Jesucristo no tenía celo de ese estúpido templo. Él no tenía celo de ese estúpido templo. Él veía cómo la gente seguía haciendo sacrificios, hacía mercadería, todavía agarraban los animales y los degollaban allá adentro. Animales inocentes, que no tienen nada que ver con el perdón de pecado, sino la ignorancia del hombre. La ignorancia del hombre era que hacía todas estas aberraciones. Entonces, eso le chocó a él. Como me choca a mí cuando veo que dicen, oh, son judíos mesiánicos. ¿Cómo? Hermano, los judíos mesiánicos creen en el Mesías. Yeah, yo sé, por eso que le llaman mesiánico. Pero, ¿por qué creen en el Mesías? Si ellos dicen que ese era el Mesías que vendría del Antiguo Testamento, y Jehová es un guerrero, este Mesías no era un guerrero, no hablaba de espada, no traía una espada, ni tenía sacrificio en Bosra con su espada, y había que ver sangre, ni nada de eso. Jesucristo nunca sazonó un cordero y lo degolló y lo partió en mitad para ofrecérselo a su padre. Nunca dijo en la Biblia, yo soy el cordero que vino del cielo para
ofrecerme en sacrificio a Dios para que lo perdonara a ustedes. No tenía que predicarle a nadie, no tenía que envolverse con... Nada más tenía que decir, a esto vine yo y háganlo, por favor. Así. Pero no, él tuvo que confrontarse con todos los escribas y los fariseos, la gente que llevaban la palabra de Jehová y los sacrificios y todas esas cosas. Por eso rompió toda la mesa del templo. Y toda esa cosa que Jesucristo padeció aquí no fue contra los gentiles. Los gentiles que no tenían nada que ver con ese templo. No, él no vino a ellos a decirle, a pelear con ellos. Él vino a decirle, no hagan lo que estos hacen. No hagan lo que estos hacen. Esas aberradas de sacrificios y estupideces que hacen. Que todavía, señores, hay gente que llevan eso al extremo. Que hace como un año vi yo ahí en Facebook a alguien que compartió un video de un pastor de una iglesia que agarró un cordero y lo degolló frente a todo el mundo. Porque esos son los sacrificios que a Jehová le gustan. Y créanme, él no se equivocó. Él está siguiendo a su demonio, Jehová. Muchos cristianos, ¡ay!, se alarmaron. Muchos se alarmaron. ¡Ey, pero ahí está el Levítico! Eso es lo que ese hombre hizo. Es lo que Jehová exige. Esos sacrificios nunca se quitaron. Nunca se quitaron. Lo que pasa que en aquel tiempo, cuando Jesucristo vino, le hizo ver a la gente que eso era a un demonio que se lo sacrificaban. Lo que los gentiles, en la Biblia pusieron, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se lo sacrifican. No, lo que los judíos sacrificaban, a los demonios se lo hacían. Pero, ok, aquí dicen en la Biblia que los gentiles eran los malos. Sin embargo, en la misma Biblia te dice a ti que Israel andaba de pueblo en pueblo, cuando salió de Egipto, matando y haciendo fechoría y llevándose todo el oro. Y ellos eran los que iban a buscar a los gentiles para atacarlos. Entonces los gentiles, al escuchar de ese grupito que venía por ahí, hey, tenemos que protegernos de esta gente. Y algunas veces lo iban a atacar antes de que ellos vinieran a donde ellos. Pero en la Biblia, de alguna manera, se ve que ellos eran los hijos de Dios, los que mataban a todos los que encontraban por el camino. Entonces, fíjense esto, señores. La espada de Jehová. La espada de Jehová. Agarran el Apocalipsis y dicen que Jesucristo viene en un caballo blanco con su vestimenta blanca manchada de sangre y una espada en la mano. ¿Ustedes creen que es el Jesús que te dijo a ti que amen a tus enemigos? Que si aquel te pide tu bata o tu camisa, ofrécele tu capa. Si aquel te dice a ti, te hace ir con él 1 milla, ve con él 2. ¿Ustedes creen que ese es Jesucristo que viene con una espada a vengarse? Ustedes ven cómo están las contradicciones en la Biblia. Ahora, ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Pedro, enfunda tu espada, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Dice en una parte de la Biblia, que lo voy a recordar a ustedes. En una parte de la Biblia dice, no es con espada, ni con ejército, Jehová de los ejércitos, sino con el Santo Espíritu. Y eso lo dice en el Antiguo Testamento. Y el crédito se lo dan a Jehová. Ustedes creen, señores. Dice Juan que el amor echa fuera al temor. Eso no es una espada. Eso no es una espada. El amor echa fuera al temor. Entonces, este es mi pensamiento. No sé si a alguno le hará lógica. A mí me hace. Pero lo comparto. Usted puede negarlo. Usted puede hacer lo que usted quiera con eso. Pero ese es mi pensamiento. Porque Jesucristo vino a promover el amor. Juan 15:12. Mucha parte de la Biblia dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios.
Jesucristo le decía a los escribas y los fariseos en Juan 8, ustedes no entienden mi lenguaje porque no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Ahora, como le dije, Juan dice, en el principio era el verbo. Entonces aquí Jesucristo usa el verbo. Ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Quiten la palabra, quiten el verbo y pongan el amor. Ustedes no entienden mi lenguaje porque no tienen el amor del Padre morando en ustedes. Entonces, de todos estos mensajes, de todas estas cosas que suceden aquí, señores, todo lo que pasa aquí en la Biblia, todo lo que ustedes ven, hay una sola salida. Lo demás es palabrerío. Y Jesucristo habló y mostró eso aquí, aunque esté corrompido, porque hay ciertas verdades ahí en la Biblia que Jesucristo dice que te hacen entender que es el amor lo que echa fuera al enemigo. Tú no necesitas una espada. Jesucristo no necesita llenarse de sangre con una espada para echar fuera al enemigo. Tiene que convencer al mundo, no de pecado, como dicen, ni que convencerlo de pecado. Bueno, quizás sí. No me malinterpreten. Pero yo lo que creo que tiene que convencer al mundo es de que tenemos todos que tener el amor. Todos, el ser viviente, debe llegar a la conclusión y hacer crecer el amor. Y cuando todos lleguen a eso, el enemigo se echa fuera por sí solo. Y no hay que matar a nadie. No hay que tener una espada. Ustedes, señores, investiguen. Hay mucha gente que yo le puedo decir esto. Y no sé cómo lo agarrarán. Pero esta Biblia, hay gente que tú le preguntas, ¿quién es Dios? O tú conoces a Dios. Y si no agarran esa Biblia, no te pueden hablar de Dios. Porque no lo conocen. Es por eso que yo le digo a ustedes que el mensaje de Jesús, el que recibió el amor del Padre y quiso pasárnoslo a todos nosotros en aquel tiempo, pasó muchas calamidades. Ese Jesús no necesita haber estado en esta Biblia. No necesitaba estar aquí. Esta Biblia, desde Génesis hasta Malaquía, es del diablo. A mí no me importa lo que ustedes digan. A mí no me importa lo que ustedes piensen. A mí no me importa nada de eso. Esas son mis ideas. Y yo las pongo aquí, señores, no para contaminarte. Es para que tú te veas forzado a buscar el diablo ahí en la Biblia. Búscalo ahí en la Biblia, que ahí está el diablo. Miren lo que sucede, señores, en Hollywood. Miren cómo el mundo está ciego. Antes a nosotros nos censuraban en la televisión cuando había sangre. Usted podía estar viendo una lucha libre, como dicen. Wrestling. Dos hombres peleando en un ring. Y si alguno se cortaba, ¡pap!, lo censuraban. Ya eso no existe. Ahora nosotros vemos sangre. Ahora estamos viendo sangre. Fíjense la película de terror, señores. La película de terror, mientras más terror tenga, es más famosa. Y le estoy diciendo esto, señores, porque yo en el 2010, por ahí, me metí en eso que la gente etiquetan como conspiracy theory. Y créanme, eso que ellos le llaman conspiracy theory, que la gente dice, no, eso es, no se meten en eso, hermano, eso es. Pues déjenme decirle, yo sí creo en eso, porque lo he visto. O sea, hay demasiada prueba. Así como hay prueba aquí en la Biblia, que el mismo Jesucristo dice que Jehová es el diablo, el asesino desde el principio y el mentiroso. Así mismo están las cosas ahorita
todos estos sacrificios que Jehová exigía aún se efectúan. Muchos artistas de Hollywood lo hacen. No quiero hablar de esto porque daña lo que quiero decir acerca de esto, pero al principio, cuando empecé a hablar, le dije de que alguien me compartió un video diciéndome a mí que los sacrificios eran necesarios para que Dios nos perdone, para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Entonces, Dios, para Él aceptar tu sacrificio, tú tenías que agarrar el ovejo o el animal o la persona, porque acuérdense, habían sacrificios de humanos. Tú, para pasar tus pecados a ese animal o a ese ser que te iba a sacrificar, tenías que poner la mano en la cabeza y ahí pasaba tus pecados a ese animal y lo sacrificaban. Y ya Dios te perdonaba. Me hace doler la cabeza esto, señores, porque tan solo pensar en eso y que alguien me lo diga a mí como que eso está correcto, me está diciendo a mí que yo soy un estúpido y que yo tengo que creerlo. Me está diciendo a mí que eso absurdo es necesario. Y me está haciendo pasar a mí por ignorante. Pues fíjense, señores, antes, en los 80, poca gente sabía de los Illuminatis. Poca gente sabía de estos sacrificios que hacen los artistas. Muy poca gente. Cuando surgió el internet, salieron gente exponiendo cosas que ellos veían y exponiendo artistas lo que ellos hacían. Al irse difamando esto y saliendo a la luz, empezaron a hacer películas acerca de eso para que la gente lo traten eso como conspiracy theory. Como, oh, eso yo lo vi eso lo vi yo en una película. Eso es de una película. Está loco, muchacho. Eso nada más tú lo ves en película. Los artistas aquí, cuando la gente no tenía conocimiento, en su video siempre ponían pirámide con un ojo, Illuminati, porque eso ha existido siempre. Pero la gente, al no tener conocimiento, they go with the flow, pero no entendían eso porque no lo pusieron a $1 y eso nunca, ese gráfico nunca cambia, siempre ha estado ahí, nunca cambia el dólar, el gráfico de la pirámide con el ojo y con escritura en latín, que no tiene sentido un dólar americano con escritura en latín y que diga nuevo orden mundial. Entonces, en mi país, ¿cuánta gente no han hecho esos contratos, esos pactos con los Illuminatis y ahora lo ponen en video? Y se burlan también, y se burlan. Pero se burlan de la gente ignorante. Y hay muchos también cristianos. Cuando yo llegué a la iglesia, al principio, le hablé a muchos de esto y se maravillaban, pero no creían en eso. Se maravillaban. No le dan seguimiento a eso. Hay que concentrarse en Jehová Dios. No saben que de ahí es que vienen esos Illuminati, de esa creencia hasta la fecha aquí. Y nos tienen a nosotros, a todos, envueltos, adorando al diablo. Y yo no soy un adorador del diablo ya. Sé cuál es el propósito ahora de todas las cosas. Sé por qué suceden todas las cosas. Sé cómo las cosas van de mal en peor. Y una de las razones es porque el odio está creciendo. Y es porque el amor de muchos está despertando y el odio se va revelando.
Ya le dije, señores, la única arma que nosotros tenemos para defendernos de todo esto, todo este odio y toda esta cosa, es seguir haciendo crecer el amor dentro de nosotros y compartiéndolo. Es la única arma que echa fuera las tinieblas. Volviendo aquí a la Biblia, con el pacto satánico que hizo Jehová Dios con Abraham, lo mismo que se hace en Hollywood, lo mismo que se hace debajo de la sombra, en la tiniebla, toda esa clase de sacrificio. Señores, hay un ring, hay un anillo de pedophile aquí en Washington, D.C., que ustedes ni se imaginan. Y cuando alguien así como yo, porque yo no estoy desde ahorita haciendo eso, yo estoy desde el 2012, desde el 2011, 2010 por ahí, investigando acerca de eso. Ya yo no lo sigo como lo sigo antes, pero ya yo tengo un conocimiento demasiado avanzado sobre esto. Hay gente que dicen que eso es conspiracy theory, pero mírense, señores, en el gobierno de Donald Trump, ¿cuántos pedófilos cayeron presos? ¿Por qué eso? Fíjense este gobierno ahora. El gobierno de Obama tiene este problema con el género. Mujer, hombre, gay, lesbiana. El problema con los baños. Que un gay puede entrar. Si un hombre se siente que es mujer, puede entrar al baño de las mujeres. Y no hay que decirle nada. Lo mismo que si una mujer se siente que quiere entrar al baño de los hombres, no hay que decirle nada. Lo mismo que si un hombre viejo, mayor, un sinvergüenza, es atraído por una niña pequeña, tú no le puedes decir nada. Yo no sé si todos ustedes, los que me están escuchando ahorita, han borrado eso. Eso estuvo en el gobierno de Obama. Tuvimos esa controversia. Y lo último que Obama estaba promoviendo era un hombre que se vista de mujer, que es gay, y tiene todas sus hormonas de hombre, que compite en los deportes de las mujeres. ¿Qué abuso es ese? Un hombre compitiendo con mujeres en los deportes. Y todo esto, perdóname, señores, cada cosa tiene que ponerla cada cual en su lugar. Si un gay se siente que está siendo ofendido y el gobierno interviene en eso, entonces un gay varón no cabe en el baño de los varones. Una mujer no va a aceptar a un hombre que se vista de mujer en el baño de las mujeres, se sienten incómodas. ¿Por qué estos estúpidos gobiernos no crean un baño diferente, público? Uno de hombre, uno de mujer y uno de gay. Si tú te sientes un hombre, pero te vistes de mujer, ahí está tu baño. No vaya al baño de las mujeres, no vaya al baño de los hombres. Si es una mujer que se siente que es un hombre y el gay no lo quiere ahí adentro porque son diferentes, hagan otro baño. Ahora vamos a tener 4 baños, pero ellos no quieren hacer eso. Ellos quieren que las controversias sigan y quieren seguir promoviendo toda esta sinvergüencería, incluyendo en este gobierno de Biden. Porque ninguno de esta gente, de estos reporteros, hacen esa pregunta que yo estoy diciendo ahorita. Entonces, para que se acabe la controversia, hagan un baño de gay varón y hagan un baño de lesbiana, aparte del baño de las mujeres y el baño de los hombres que son straight. Eso no lo toquen. Construyan 2 baños diferentes más. Ahora tenemos 4 genders. Ahora, en los deportes, una mujer quiere participar en básquetbol de mujeres. Ahí tienen su deporte. Ellas no se mezclan con los hombres. O sea, tú no has visto en la NBA mujeres jugando en la NBA con varones. No, ellos tienen the WNBA, que quiere decir mujeres, women, NBA. Y ahí juegan las mujeres. Allí juegan los hombres. Ahora, si quieren introducir estos que están confundidos, varones que se hacen pasar por mujeres y quieren jugar en la NBA, no, háganle su gender deporte también a ellos, aparte, creen eso aparte y no toquen esto, lo que ya está establecido. Esto es nuevo, hagan cosas nuevas, háganle su categoría y pónganlo en su categoría. Gay, deportista, varones. Lesbiana, mujeres, deportista, lesbiana.
Y ahí lo tienen. Y ya no tenemos esta controversia. Pero no. Ningún reportero le hace esa pregunta a estos sinvergüenzas pedófilos, satánicos, odiosos, que quieren destruir todo lo que ven y todo lo que tocan. Nadie le hace la pregunta. ¿Por qué eso, señores? Pregúntense. Volvamos aquí a Génesis. Hablé demasiado. Creo que lo atrasé mucho a ustedes. Aquí Jehová Dios le dice a Abraham que haga este pacto. Le dice aquí. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. 5. 2 aves y 3 animales. Dice: y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una entre la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Perdón, a la caída del sol. Hay un pasaje por ahí donde Jesucristo le dice: vámonos a los discípulos, porque el día tiene 12 horas para que los hijos de la luz hagan sus obras, mas viene la noche donde los hijos de las tinieblas hacen sus obras. No sé a quién le ringuea la campana aquí cuando aquí dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Era humano y tenía la vida del Padre. A la caída del sol terminó su obra. Estaba haciendo un pacto con Satanás y ya llegó la oscuridad. Ahora viene la oscuridad a hacer su obra. Dice: y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Venía Jehová con su oscuridad. Recuerden el pacto que él estaba haciendo con todos los israelitas allá en Éxodo, creo 20 por ahí, debajo de la montaña, que dice que estaba rodeado de oscuridad y de nube, porque ahí estaba Jehová. Entonces, le cayó un gran temor, dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová Dios de la oscuridad habló a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierras ajenas y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fueron 430. Jehová el mentiroso. Ahí lo voy a dejar. Ahí hubo un sacrificio de sangre, como se hace hoy día al diablo. No es nada diferencia como se hacía en la antigüedad. Ahora, Jesucristo tiene una conversación con los escribas y los fariseos. Y los escribas y los fariseos dicen que su padre es Abraham. Y ya ustedes saben por qué su padre es Abraham. Todo esto lo practicaron ellos durante toda su vida. Y defendían a Abraham, a Moisés, a Jacob y toda esa gente que seguían esos sacrificios y toda esa cosa, porque ellos eran hijos de su padre, el diablo, como dice Jesucristo aquí en Juan 8:44. Entonces, aquí en Juan 8, lo voy a leer, dice, señores, ¿qué hice, Dios? Juan 8, perdón, aquí. Lo voy a leer y quiero ser un poquito rápido porque hablé mucho tiempo de estos gobiernos, de esta sinvergüencería de los gays, lesbianas y toda esa cosa. Vamos aquí otra vez a Juan 8, Jesucristo hablando con los escribas y los fariseos, la gente del templo, la gente que sigue la ley de Jehová y de su antepasado, su padre de su antepasado. Dice:
Dice aquí, esta es otra cosa. Todos los siervos de Jehová, siervo, la palabra siervo, es esclavo, señores. Y el que trajo el pecado a la tierra fue Jehová, el que te acusa a ti de pecado. Como dice Jesucristo, no crean que yo he venido a acusarlo delante de mi Padre, ya ustedes tienen quien los acuse. Moisés, en quien ustedes tienen sus esperanzas. Dice Jesucristo, yo no he venido aquí a acusar a nadie. Mi Padre no juzga a nadie, yo no juzgo a nadie, sino que las palabras que yo digo hoy día son las que te juzgarán a ti en los postreros días, cuando te des cuenta, cuando abras los ojos y te des cuenta que adoraste a un dragón por toda tu vida. Sigamos aquí. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando Jesús le dice, conoceré la verdad lo hará libre. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le responde Jesucristo, pero procuráis matarme a mí. Pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hacía Abraham? Hacía pacto de animales partido en dos. Se lo ofreció al diablo. Este diablo le prometió muchísimas cosas que no cumplió, porque le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Después que lo sacó de allá, de los caldeos, lo sacó y le dijo, a la tierra que yo te mostraré, porque no te la voy a dar. Entonces le prometió un hijo, pero tenía que hacer sacrificios. Y Abraham tuvo que hacer sacrificios para que le dieran a ese hijo. Entonces, esa era la obra que hacía Abraham. Lo mismo que hacen esto, la obra de Abraham haríais. Y eso es lo que ellos hacían. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Las obras de Abraham haríais. Yo hablo lo que he oído acerca de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahí dice bien claro. No hizo esto Abraham. Él no escuchó a Dios. Él no hizo la cosa que yo hago, porque Abraham no escuchó a Dios. Esto no hizo Abraham. Él no escuchó a Dios. Él escuchó al diablo, al que le hizo hacer el sacrificio. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque Dios es amor. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Sí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ya eso yo lo he dicho muchísimas veces. Señores, esto hay que despertar, señores. Hay muchas cosas que la gente tiene que aprender. Hay muchas cosas que la gente... Ese libro te dice la verdad de la mentira. Es decir, que él mismo te está diciendo mentira, pero te está diciendo cómo no creer en ella, porque te está dando lógica para que tú sepas que es mentira, pero al mismo tiempo te hace creer que esa mentira es cierta. Entonces, ese es el dolor de cabeza que mucha gente no entienden,
Y dicen, esos son los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Si dice Jesucristo que el Padre está en mí, así como estará en ustedes. Así como si el Hijo tiene al Padre y ustedes escuchan al Hijo y el Hijo lo libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces, si nosotros vamos a tener el Espíritu también que tuvo el Cristo, ¿cómo es, señores, que no entendemos esta cosa? Otra cosa, el Apocalipsis, señores. Ay. Dice Jesucristo a Pedro, enfunda tu espada, Pedro, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Dice otra parte por ahí en la Biblia, en alguna parte por ahí en Jeremías, creo que eso, no recuerdo, dice que no es con espada ni con ejército, más, sino con su Santo Espíritu, y le dan ese crédito a Jehová. No, señores. Por ahí dice las Escrituras, Juan, que el amor echa fuera al temor. Y Dios, el Padre, no ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y el ejemplo de cada humano es ese Jesús que tuvo al Cristo. Y él promovió el amor del Padre y dio a conocer al Padre sin espada, sin maldición, sin enojarse. Todavía aún así, cuando habla en Mateo 23 contra los escribas y los fariseos, habla recio, porque la gente necia, hay que hablarles recio algunas veces para que reaccionen. Entonces, pero Jesucristo no mató a nadie, no condenó a nadie, no juzgó a nadie, no traicionó a nadie, ni tampoco echó a nadie al pozo por defenderse él, como hacen estos evangelistas, estos pastores, que cuando tú le dices, aquí dice en la Biblia que Jehová es el diablo, bien claro, ellos buscan la forma de defenderlo. Y a ti te acusan, aunque tú uses la palabra que usó Jesucristo para poner tu punto, ellos quieren decir que no, porque tú estás echando al diablo, al Dios de ellos, lo estás echando en el pozo, porque Jesucristo así lo dijo. Entonces, señores, abramos los ojos, porque el Apocalipsis habla de venganza y de un Dios que ya no aguanta más y que ahora va a vengarse de sus enemigos. Y de la única forma que nosotros vencemos al enemigo es creciendo en el amor de nosotros, y el enemigo se va apartando. Cuando el mundo entero, el planeta Tierra, todos los habitantes de la Tierra, todos lleguemos a ese entendimiento del amor, no habrá cabida para estos demonios que no conocen el amor, le temen a la gente que van creciendo ese amor dentro de ellos, le van temiendo y se van apartando. Así que tú no necesitas una espada, como dice el Apocalipsis, que Jesucristo es un caballo blanco con una espada y con su vestido manchado de sangre. Este es el verbo de Dios, el que va a matar a sus enemigos, los rendirá a... Señores, déjense de eso. Déjense de toda esa... Que el amor del Padre que está en mí, que está en ti, te bendiga. Ustedes tengan, señores, un buen día. Este libro es bien interesante, señores. Se lo voy a prestar a ese amigo mío que está aquí en el trabajo, que yo le dije al principio. Le hablé de ese libro y está interesante porque yo prefiero más el Génesis que está aquí que el Génesis que está en la Biblia. Y ahorita lo voy a ir a ver y se lo voy a prestar. Así, señores, tengan un buen día.